Bueno, continuamos con más Revolucia y ahora volvemos a traer un orador de la conferencia pasada del mes de junio y bueno, tengo el agrado de volverlo a presentar yo al doctor Nesti Delgado, director de la PMTL Institute. ¿Cómo estás, Nesti? Saludos, Francisco, saludos. Un placer, ¿verdad? Estar aquí con ustedes de nuevo en Revolution. Desde acá, desde Puerto Rico, les envío un gran saludo y un gran abrazo a toda la audiencia que nos está viendo hoy. Así que vamos para encima, como decimos acá. Estamos listos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, entonces no te saco más tiempo, Nesti, y te dejo con la gente, nos vemos en un ratito. Claro que sí, voy a empezar a compartir la pantalla, así que por favor me dejas saber si está todo bien. Sí, sí, acá me quedo. Me quedo acá para confirmarte. ¿Ven la pantalla? Excelente, se ve perfecto. Perfecto, pues vamos al grano, ¿no? Ya me presentaron, ¿verdad? Yo soy Neti Delgado, desde acá de Puerto Rico. Cualquiera que quiera conectar conmigo lo puede hacer en ese LinkedIn, en ese QR code para LinkedIn. Desde acá estamos trabajando muchísimo en inteligencia artificial, pero con mucha inteligencia emocional, como decimos nosotros. No podemos desconectar una cosa de la otra y de eso es que quiero hablarles hoy, ¿verdad? Hay un dicho que dice, la IA no nos va a hacer tontos a menos que dejemos de pensar por nosotros mismos. Nosotros acá estamos siempre implementando y tratando de empujar el que nuestras organizaciones y el país completo eche para adelante con inteligencia artificial, pero sin olvidar que esto no se puede implementar solamente apostando a la tecnología, sin olvidar que esto tiene que ser estratégico, esto tiene que ser bien pensado y esto tiene que incluir mucha inteligencia emocional, demasiada inteligencia emocional y pensamiento crítico. Y para hablarles de eso, quiero mencionarles sobre un experimento, sobre un estudio que publicó en los pasados días la MIT, la Universidad de MIT, en donde hicieron un estudio muy interesante. Cogieron a 54 personas, las dividieron en grupos de 18, y quiero que escuchen esto bien. A cada uno de ellos, a todos los 54, le colocaron, como ven ahí en la imagen, un electroencefalograma. Así que estaban midiendo la actividad cerebral de cada uno de ellos en vivo durante el ensayo y durante el experimento. ¿Qué le pidieron? Le pidieron que escribiera un artículo, que escribiera un ensayo sobre un tema general de estos que se usan para entrar a la universidad. Y durante ese proceso de escritura estaban midiendo su actividad cerebral. ¿Pero qué pasó? Lo dividieron, los 54 los dividieron en grupitos de 18 y le pidieron a un grupo de 18 que solamente escribiera utilizando su cerebro, lo que Dios le dio. No podían utilizar Google, no podían utilizar el Internet, no podían utilizar ninguna otra inteligencia artificial, solamente su cerebro. A ver qué pasaba. Al otro grupo le dijeron, utiliza tu cerebro, pero también utiliza de una forma u otra un browser. Puedes buscar información para apoyar el tema y buscar sobre el tema que vas a escribir y que de una forma u otra mejore lo que vayas a escribir. Y al tercer grupo de 18 personas le permitieron utilizar inteligencia artificial, ChatGPT. ¿Qué pasó? Fue muy interesante lo que pasó. En vivo pudieron medir y ver la actividad cerebral de cada uno de ellos, cómo era la actividad neurológica, cómo se comportaban las ondas alfa y zeta, que son las que buscan recuerdos y buscan el conocimiento que uno tiene escondido en el cerebro para traerlo y que pueda ser productivo para nosotros. Y se dieron cuenta, midiéndolo en vivo, que los 18 que no habían sido permitidos utilizar ningún tipo de tecnología, que solamente estaban usando el cerebro, su cerebro estaba encendido, completamente iluminado, con mucha actividad neurológica, con mucha actividad cerebral. La gente que estaba usando Google o un buscador estaban más o menos. No era tan encendido como los que solo estaban usando su creatividad, más o menos. Pero lo interesante fue que los que estaban usando inteligencia artificial para generar su escrito, su cerebro se veía básicamente apagado. No había esa actividad cerebral de búsqueda de recuerdos. No había ese proceso creativo. Y eso fue solamente midiéndolos en vivo y viendo lo que pasa en el cerebro cuando delegamos el proceso creativo y el proceso de pensamiento en principio de inteligencias artificiales. ¿Y qué pasó? Nada, los dejan escribir los ensayos, le piden que entreguen sus ensayos y cuando le pasan los ensayos a un grupo de profesores universitarios para que lo corrijan, se dan cuenta, esos profesores, sin saber quién había estado haciendo qué, sin saber
quién usó inteligencia artificial, quién no la usó, quién solamente usó el cerebro. Sin saber eso, se dieron cuenta de que había un grupo de los ensayos que, como decimos en Puerto Rico, no sabía a nada. Estaban bien escritos, estaban ortográficamente bien, estructuralmente bien, tenían la información correcta, pero no tenían alma. Realmente esa fue la expresión que usaron, no tenían alma. Y se dieron cuenta que había un grupo de ensayos que aparentaba ser escrito por una misma persona o con una misma perspectiva. Casualmente, esos ensayos que se vieron de esa forma ante los expertos que estaban corrigiendo fueron los que se trabajaron por personas que delegaron eso a la inteligencia artificial. Así que expertos pudieron darse cuenta de que algo pasaba en esos ensayos y de que el haber utilizado inteligencia artificial dejó marcado que no había mucha creatividad, que no era auténtico, ¿verdad? Que esa sensación incluso de autoría no existía ni siquiera en lo que habían escrito. Pero algo mucho más interesante pasó después. 5 minutos después de haber entregado, le piden a todos, que hagan una cita, que citen una frase de lo que habían escrito en sus ensayos. Aquellos que habían escrito utilizando solamente el cerebro pudieron mencionar una frase, 2 frases, varias frases de lo que habían escrito porque estaban conectados con lo que habían escrito. Incluso algunos de los que utilizaron Google o algún buscador también lo pudieron hacer. Sorprendentemente, el 83% de los que utilizaron la inteligencia artificial para escribir sus ensayos fueron incapaces de citar una sola frase. Ni siquiera se acordaban bien de lo que habían escrito. Entonces, el estudio no se queda ahí, ¿verdad? O el experimento no se quedó ahí. Ya vimos lo que está más o menos pasando, ¿verdad? Cuando delegamos a las inteligencias artificiales que hagan algo por nosotros sin nosotros no hacerlo en el orden correcto. Pero luego de eso le pidieron a estos mismos participantes que intercambiaran roles. Los 18 que habían usado solo el cerebro podían ahora utilizar inteligencia artificial para mejorar sus ensayos, y los 18 que habían usado inteligencia artificial tenían que usar ahora solo el cerebro para mejorar su ensayo. ¿Y qué pasó? Los 18 que originalmente usaron el cerebro hicieron cosas extraordinarias e impulsaron y mejoraron la calidad de sus ensayos usando inteligencia artificial. Fue mucho mejor lo que entregaron finalmente. Los que usaron solamente inteligencia artificial y le pidieron que mejoraran sus ensayos pariéndolos ellos mismos, ¿verdad? Con su cerebro, se trancaron, no pudieron hacerlo. No hubo mejoría en el producto final que entregaron. Entonces, esos resultados verdaderamente sorprendieron y verdaderamente incluso validaron otros estudios que se han estado haciendo y permitieron entender que realmente hay un proceso que pasa cuando le delegamos a la inteligencia artificial empezar el proceso cognitivo o empezar el proceso de pensamiento por nosotros. Y se genera un concepto que ellos determinaron como deuda cognitiva. Empezamos a debernos nosotros mismos cuando le entregamos a la inteligencia artificial, en principio, que genere cosas por nosotros, sin nosotros no haber hecho el proceso inicial, sin nosotros no haber hecho el borrador, la investigación, entender cuál es el concepto, entender de lo que estamos hablando. Y eso validó un estudio que hizo el profesor Ethan Mollick en la Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania, en donde él llegó a las mismas conclusiones con un estudio que hizo y generó lo que él le llamó la regla de oro. Entonces, compañeros, no es no usar inteligencia artificial, ni siquiera en los entornos educativos como en los que nosotros estamos, o en los entornos empresariales como en los que nosotros trabajamos también. No es no usarla, es saber cómo usarla y cuándo usarla para que no atente contra nosotros, para que no nos haga daño. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener claro, porque no solamente para nosotros que somos adultos, que ya tenemos nuestro lóbulo frontal desarrollado, nuestro criterio propio, pensamiento crítico muy probablemente, pero esto es mucho más crítico en nuestros jóvenes y niños que por estar acostumbrados a la inmediatez, a que todo salga bien rápido, le delegan absolutamente todo a inteligencias artificiales. Tenemos que tener mucho cuidado porque pudieran estar entregando trabajos en sus escuelas, trabajos en sus colegios que aparentan estar muy bien, de los que ellos no recuerdan absolutamente nada. Entonces, la regla de oro. Miren, luchemos con la página en blanco. El concepto, la idea
¿verdad? Ese proceso de pensamiento que debemos tener en el inicio, que sea nuestro y puramente nuestro. Que nosotros desarrollemos el bosquejo, desarrollemos el borrador, desarrollemos la estructura de lo que queremos presentar, que desarrollemos la estructura de la idea, ¿verdad? El árbol de problemas, el árbol de resultados, que nosotros utilizamos las herramientas que tenemos a nuestro haber para desarrollar primero. Segundo, después que hagamos nuestro borrador, busquemos que pares nuestros, que compañeros nuestros, compartámoslos con ellos y que nos den feedback, que nos den retroalimentación, que también ellos pongan su perspectiva y nos ayuden a mejorar lo que nosotros hemos hecho. Y luego que tengamos eso, entonces preparémonos y vayamos a inteligencias artificiales para usarla como un colaborador que va a mejorar y va a catapultar y va a impulsar lo que nosotros hicimos. Ese es el orden correcto, según estos estudios científicos que se han ido estando validando en las últimas semanas y meses, para utilizar inteligencia artificial y que cognitivamente no nos haga daño, que dejemos, que no permitamos que nuestro cerebro empiece a olvidar, incluso asuntos en los que nos involucramos profundamente, posiblemente, pero como los trabajamos con inteligencia artificial, no funcionó, ¿verdad? No se quedó aquí, no lo guardamos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Esta es una era de inteligencia artificial con inteligencia emocional. Tenemos que generar estas destrezas que incluso lo menciona el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, pero también lo menciona Coursera, lo menciona Harvard Business Review, lo menciona McKinsey y Gartner, mencionan que este es un mundo donde el desarrollo de las destrezas mal llamadas blandas, ¿verdad? Los mal llamados soft skills, son lo que es en lo que tenemos que enfocarnos. Cualquier ser humano en este momento tiene que enfocarse en desarrollar estas destrezas. Y mírenlo, estas están en orden según el Foro Económico Mundial las colocó. Miren qué interesante. La primera destreza que tenemos que generar y que tenemos que desarrollar y ser un maestro en ella es el pensamiento analítico y el pensamiento crítico. Porque la necesitamos para no creerle por fe a las inteligencias artificiales, para poder cuestionar lo que las inteligencias artificiales nos dan y para poder mejorar lo que ellas nos dan y mejorar lo que nosotros hemos creado. Ese pensamiento analítico y crítico es fundamental en esta era de transformación digital que nunca la hemos vivido antes en la historia de la humanidad. Lo que está pasando hoy es único en la historia de la humanidad. Nosotros no habíamos visto un desarrollo tecnológico tan acelerado como este. En marzo del 2025, un laboratorio de los Estados Unidos que se llama MITRE lanzó unos resultados que dicen que en los últimos 2 años la inteligencia artificial ha estado duplicando su capacidad de funcionamiento cada 7 meses y que en marzo ya una inteligencia artificial podía hacer perfectamente lo que un experto, y ellos usaron 174 expertos diferentes, lo que un experto hace en 4 minutos, de una forma perfecta. Y en 1 hora lo hacía al 50% perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, en octubre, noviembre de este año, ya 1 hora de trabajo de un experto, si seguimos duplicando la capacidad en cada 7 meses, 1 hora la va a hacer perfecta. Pero dentro de 7 meses, 2 horas la va a hacer perfecta. Y dentro de 14 meses, 4 horas la va a hacer perfecta. Y dentro de 18 meses, 8 horas de trabajo, una jornada de trabajo completa, inteligencias artificiales van a poder hacerlas perfectas al nivel de un experto. Eso nos mete a principios o mediados del 2028 teniendo la capacidad de inteligencias artificiales de hacer cosas que hacen expertos por 8 horas corridas. Eso va a transformar nuestro mundo. Eso está cambiando nuestra sociedad. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Ustedes tienen que levantar la bandera y ser embajadores de esta información donde quiera que estén, porque la gente se tiene que empezar a preparar en las competencias del futuro. Es esto lo que nos va a salvar, lo que nos va a mantener competentes. Es lograr tener estas competencias: pensamiento creativo, resiliencia, motivación y autoconciencia, curiosidad y aprendizaje permanente, las que nos van a mantener en el juego, las que no van a permitir que nos salgamos de la fuerza laboral prematuramente, las que nos van a permitir usar inteligencias artificiales y tecnología a nuestro favor, incluso para catapultar negocios y sueños que hemos tenido desde hace mucho tiempo y que posiblemente no eran posibles porque no había la tecnología y ahora sí lo son. Pero solamente si estamos preparados con las competencias adecuadas es que vamos a poder coger
ese mar de oportunidades que va a estar corriendo por el frente de nosotros y vamos a poder cogerlas y aprovecharlas. Solo aquellos que estén preparados van a poder aprovechar esas oportunidades. Esto es una era de oportunidades. Nosotros estamos haciendo cosas extraordinarias. Nuestros negocios se han volado, como decimos en Puerto Rico. La cantidad de trabajo que tenemos es impresionante, pero nosotros hemos tenido que empujar a nuestro equipo de trabajo que se prepare a unos niveles increíbles para que podamos aguantar este impulso, y a veces nos da miedo de que el resto de la gente no se esté transformando, no se esté preparando igual. Así que si algo quiero que se lleven hoy es que tenemos que tener un alto grado de conciencia del nivel de preparación personal que debe existir. Tenemos que tomarnos de una forma responsable, solamente así vamos a integrar equilibradamente la inteligencia artificial en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer, y realmente tenemos que cuidar siempre que esa inteligencia artificial o esas tecnologías estén integrando, sean integradas de una manera ética y responsable. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, es importantísimo que entendamos que la magia está en la instrucción. La magia está en el prompt. Y yo quiero hablarles hoy, como segunda parte, del método Zeto, un método que yo utilizo para escribir mis instrucciones, escribir mis prompts. Y es sencillo. Voy a resumírselo porque no tenemos mucho tiempo. Nosotros tenemos que, cuando hablamos y damos instrucciones a la inteligencia artificial, tenemos que darle todo el contexto que podamos. No es lo mismo yo pedirle que me haga un análisis financiero de un pequeño o mediano negocio en Puerto Rico a pedírselo que me lo haga en Argentina, o a pedírselo que me lo haga en Colombia, o a pedírselo que me lo haga en México. No es lo mismo. Así que nosotros tenemos que poner en contexto a la inteligencia artificial para que entienda de qué estamos hablando verdaderamente, qué es lo que estamos procurando recibir, qué es lo que necesitamos y en dónde lo estamos viviendo. Ese contexto puede ser todo lo amplio que usted pueda. Dele contexto, no se canse de darle contexto. Luego de eso, pídale que actúe como un experto, que actúe como una persona experta en lo que usted está haciendo. Si estamos haciendo un análisis financiero, que actúe como un contador experto, como un analista financiero experto, como alguien en esa disciplina que tenga un expertise grande. ¿Por qué? Porque usted la lleva a que no se quede en lo general, a que no busque en el mar de contestaciones generales que tiene y que se vaya a lo específico. Luego de eso, usted tiene que dejarle saber lo que usted quiere que haga y sea específico. Yo quiero que hagas un análisis financiero de este documento, compáralo con este documento, y ese task, esa tarea, hay que dársela muy clara. Y luego usted tiene que dejarle saber cómo quiere que le entregue el resultado, el output, ¿verdad? O el resultado final. ¿Cómo quiere que sea ese formato? Si va a ser en Excel, si va a ser en tablas comparativas, si va a ser en Word, si va a ser ahí mismo en el texto. Eso usted se lo pide. Así que con este formato, donde le damos contexto, le pedimos que actúe como una persona experta, le aclaramos bien específicamente cuál va a ser la tarea y le dejamos saber cómo va a ser el resultado, nosotros podemos hacer magia con inteligencias artificiales. La diferencia es significativa cuando usted le pide correctamente, profundamente, avanzadamente, a cuando le pide llanito, ¿verdad? Cuando realmente se queda muy en lo superficial. Aquí tienen una plantilla, ¿verdad? Y yo lo que hago es esto, actúa como un experto, voy primero a los expertos con profundo conocimiento en el área específica o una industria a partir del siguiente contexto y doy todo el contexto que necesito que realicen la siguiente tarea o una descripción muy clara de lo que ella va a hacer. El resultado debe ser presentado en este formato, incluso le doy ejemplos. Mira, aquí yo tengo un reporte que yo hice el mes pasado y quiero que sea el mismo. Y asegúrate que la respuesta siempre sea validada, correcta, precisa y contextualizada, ¿verdad? En este caso yo lo uso aquí en Puerto Rico, pues lo hago de esa forma. Debo pedirle siempre que analice críticamente incluso mis suposiciones. Es impresionante porque ya estas instrucciones que yo tengo aquí las tengo tanto en ChatGPT como en Claude en el formato estándar de instrucciones que están customizadas en el modelo de lenguaje en sí. Y ella ya, una vez yo le doy instrucción, lo primero que hace es que me hace 3 preguntas para atrás para clarificar cualquier cosa. Ya yo le he dicho que analice mis suposiciones, que priorice la verdad sobre estar de acuerdo conmigo. Las inteligencias artificiales son muy empáticas y nos pasan la mano. Si no puedes verificar la afirmación, dilo claramente.
etiqueta contenido no verificado como inferencia o especulación o no está verificado, y mantén un enfoque riguroso corrigiéndome sin ser condescendiente. Yo incluso le pido, tienes que ser brutalmente honesto conmigo. Sé brutalmente honesto, no me pases la mano, yo no estoy aquí para que me pases la mano. Y el resultado incrementa impresionantemente. Que tenga un enfoque constructivo conmigo, que las afirmaciones todas puedan ser verificables, e incluso le doy prompts negativos, que no está permitido. No me llenes vacíos de información, no reinterpretes ni reformules mis entradas, salvo que yo te lo pida, no uses lenguaje con certeza absoluta, y si cometes un error, dilo. Y hay unas técnicas que están, salen de estudios que se han estado realizando últimamente, que nos dicen, utilicemos el lenguaje imperativo, déle instrucción, no le pida, usted puede pedirle favor, a mí se me hace difícil porque yo siempre le pido favor a todo el mundo, pero déle instrucciones, usted está dándole una instrucción, sea imperativo. Dígale cuál va a ser la audiencia objetivo, al fin y al cabo, a quién usted le va a entregar ese documento. Permita que le haga preguntas de clarificación, que es lo que le expliqué, y hay un estudio que reveló que si usted hace dos cosas, o le ofrece una propina a la inteligencia artificial, debe ser una propina razonable, no le diga que le va a dar millones de dólares, porque ella va a entender que es irrazonable y que usted está mintiendo. Pero puede ofrecerle una propina, o que incluso la amenace con violencia, y el resultado mejora. Es increíble cómo se están comportando estos modelos de lenguaje, e incluso a estímulos como si fueran personas. Así que tenemos que observar mucho eso. Le doy ejemplos de output, ¿verdad? De resultados, e incluso uso palabras claves específicas. Miren, yo no podría estar haciendo todo lo que estamos haciendo en nuestros emprendimientos si yo no estuviera integrando inteligencias artificiales en muchas de las áreas de nuestros negocios, en muchas de las áreas de nuestro sistema, de nuestro proceso de proyecto educativo. Yo uso definitivamente ChatGPT, Claude, uso Gemini, uso Grok de vez en cuando. Gemini, ChatGPT y Claude están funcionando impresionantemente. Yo casi no uso Copilot, pero está ahí en Microsoft y a veces lo uso para búsqueda de documentos. No sé si saben que tanto ChatGPT como Claude y Gemini ya se conectan a sus emails, se conectan a su calendario, se conectan a sus Drive, a sus folders, van directamente allá. De hecho, ChatGPT acaba de lanzar el modo agente, pero mejoró esa función, y usted puede trabajar como si fuera en N8N, puede trabajar en ese canvas para montar aplicaciones completas o montar automatizaciones. Eso está todavía bastante beta, pero también lanzó la integración con otras aplicaciones. Usted puede conectarlo con Canva, por ejemplo, para hacer diseños. Usted puede conectarlo con cualquier otra aplicación de las que ya está disponible, y ella va directamente a esas aplicaciones y hace el trabajo para que el resultado sea en esa aplicación. La realidad es que ChatGPT está buscando que nosotros no nos vayamos para ningún otro sitio y que nos quedemos haciendo el trabajo ahí dentro. Y están peleando. Esto es una pelea, esto es una guerra, lo que está pasando en el mundo. Sí, dime. ¿Cómo le va, Nesti? Bien, Bueno, bien. qué interesante la magia esto de los prompts. Uh-huh. Eh, Estamos un poco ajustados de tiempo, pero Perfecto. queríamos saber si, como queremos conocer más del tema, queríamos saber si podemos volver a agendar para continuar con esta presentación y terminar de sacarle todas las dudas a la gente. Claro que sí, claro que sí. No, conmigo no hay problema. Conmigo no hay Excelente. ningún Bueno, problema. Lo que hacemos es que nos agra- ponemos de acuerdo y ponemos una fecha ahora en los próximos días. Regresamos. perfecto, perfecto, Nesti. Si usted le interesa, mañana tenemos algún espacio y, y bueno, si no, igual obviamente lo podemos ir coordinando. Claro, hablemoslo ahora cuando terminemos y ponemos una fecha para, no sé si mañana, tengo que verificar mi agenda, pero lo ponemos en los próximos días y lo trabajamos sin ningún problema para que podamos entonces, ¿verdad? Continuar con lo que le estábamos presentando, pero sin ningún problema, claro que sí. Excelente, Nesti, porque bueno, toda esta información la verdad que es súper valiosa y nos gustaría escuchar más. Así que si pudiéramos coordinar para seguir con la charla, está muy, muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Lo podemos hacer sin ningún problema. Siempre estamos, ¿verdad?, dispuestos a eso. Así que me dejas saber, Francisco. Bueno, Nesti, muchísimas, muchísimas gracias. Claro, un abrazo, muchas bendiciones.
Estamos en contacto, muchas gracias. Y bueno, avisarle a la gente que todas las charlas las tenemos grabadas, van a quedar en Zona Revolucia. El grupo de WhatsApp se pueden meter con el QR y ahí está todo. Así que ahora ya continuamos volando con la siguiente charla.